Arrancamos este análisis de hoy con uno de los informes financieros más esperados de la temporada, los resultados de Uber del primer trimestre de 2026. Bueno, estamos ante unas cifras que demuestran a la perfección cómo un modelo de negocio puede madurar y al mismo tiempo seguir acelerando a un ritmo de vértigo. Vamos a desarmar todo este motor de crecimiento para entender exactamente qué está impulsando a este gigante y por qué estos números están literalmente redefiniendo el futuro del transporte. Pero a ver, antes de meternos de lleno en las finanzas, hay que entender el comportamiento del consumidor. Esta declaración del CEO, Dara Khosrowshahi, da justo en el clavo. Alcanzar 50 millones de miembros en su programa Uber One no es un simple número para presumir, es un hito espectacular. Significa que la lealtad se está monetizando a un nivel nunca visto. Si nos paramos a pensarlo, estos suscriptores que pagan su tarifa mensual fija ya impulsan la mitad de todas las reservas brutas, tanto en viajes como en entregas de comida. Han logrado transformar a un usuario esporádico en una fuente de ingresos súper constante y predecible. Un cambio monumental, la verdad. Así que nuestra hoja de ruta para hoy es muy directa. Primero, repasaremos este arranque excepcional de 2026. Segundo, el crecimiento de los viajes y las reservas. Tercero, analizaremos los ingresos reales. Cuarto, nos meteremos en esa diferencia clave entre la rentabilidad GAAP y la non-GAAP. Quinto, desglosaremos los resultados por segmento de negocio. Y para cerrar, veremos las perspectivas para el segundo trimestre. Vamos con el primer punto, un arranque excepcional en 2026. Un inicio de año de récord. El propio director financiero lo definió como un inicio excepcional y bueno, la cifra principal no deja lugar a dudas. 1.900 millones de dólares de ingresos operativos. Esto es un salto del 57% respecto al mismo periodo del año pasado. Estamos hablando de que la maquinaria diaria, esa rutina de conectar a conductores con pasajeros y restaurantes con clientes, está generando un flujo de caja operativo absolutamente brutal. Nada de trucos contables. Esto es puro dinero contante y sonante generado por la eficiencia de la red. Pasamos al segundo punto, el crecimiento de viajes y reservas. Vamos a rascar un poco en la actividad real de los usuarios. Al final, todos esos miles de millones solo existen si alguien saca el móvil y le da un botón en la aplicación, ¿verdad? Y la escala a la que esto ocurre es una locura. 3.600 millones de viajes completados en un solo trimestre. Esto representa un crecimiento del 20% respecto al año anterior, impulsado por dos factores fundamentales. Los consumidores activos mensuales alcanzaron los 199 millones, creciendo un 17%. Y además, todas estas personas usan la aplicación con mayor frecuencia cada mes, o sea, más usuarios haciendo más viajes. Es el escenario soñado para cualquier plataforma de red. Y claro, toda esa tremenda actividad tiene que traducirse directamente en ingresos. Las reservas brutas, que básicamente es el valor total en dólares de todos esos viajes y pedidos antes de descontar lo que ganan los conductores, saltaron de 42.800 millones de dólares a unos enormes 53.700 millones, un empujón del 25%. A su vez, los ingresos reales, lo que la empresa realmente se queda en caja, subieron de 11.500 millones a 13.200 millones. Pero aquí salta a la vista un detalle matemático curioso. Las reservas crecieron un 25%, pero los ingresos crecieron solo un 14%. Lo que nos lleva al tercer punto, el análisis de los ingresos reales, metiendo en la ecuación las divisas y los modelos de negocio. ¿A qué se debe exactamente esa desconexión en los porcentajes? Bueno, cuando una empresa opera en decenas de países por todo el mundo, los factores macroeconómicos pesan muchísimo. Aunque en dólares estadounidenses ese crecimiento de ingresos se reportó en un 14%, si eliminamos el ruido de las fluctuaciones de las divisas, calculando en moneda constante, el crecimiento real se queda en un 10%. Además, ciertos ajustes internos en el modelo de negocio restaron algunos puntos. Aislar todo esto es absolutamente clave para ver el crecimiento orgánico puro y real de la empresa, sin espejismos. Entramos en el cuarto punto, y este es fundamental, la rentabilidad GAAP frente a la non-GAAP. Vamos a entender esta brecha contable. Esta es sin duda la parte un poco más técnica, pero vital, de todo el reporte. El ingreso non-GAAP es simplemente una medida financiera ajustada. A ver, imaginemos que evaluamos el éxito de un restaurante basándonos única y exclusivamente en cuántos platos vende, ignorando si el local donde está ha subido o bajado de valor en el mercado inmobiliario ese mes. Pues eso mismo hace la dirección financiera aquí. Excluyen elementos impredecibles del mercado de valores para poder mostrarnos, de forma transparente, el rendimiento operativo diario de su negocio principal. ¿Y el contraste? El contraste es de locos. Según la contabilidad oficial GAAP, el beneficio neto fue de, entre comillas, apenas 263 millones de dólares. Pero si miramos el beneficio non-GAAP, ese que refleja el día a día operativo del que hablaba más, la cifra se dispara a casi 1.500 millones de dólares. Es una diferencia abismal que puede despistar a cualquiera que solo lea los titulares financieros por encima.
La explicación a esta enorme brecha es muy clara. Un viento en contra de 1.500 millones de dólares, antes de impuestos, provocado pura y exclusivamente por la revaluación de sus inversiones de capital. No es que los coches dejaran de circular o la gente pidiera menos cena a domicilio para nada. Es que el valor en papel de las participaciones que tienen en otras empresas bajó durante el trimestre. Así que el enfoque ajustado nos confirma que el negocio central sigue siendo una máquina imparable de generar beneficios diarios, al margen de los sustos pasajeros de la bolsa. Llegamos al quinto punto, los resultados desglosados por segmento de negocio. Movilidad, entrega y transporte de carga. Sabiendo que el motor principal funciona de maravilla, si troceamos el gigantesco pastel de esos casi 54.000 millones de dólares en reservas brutas, vemos algo fascinante. El sector de movilidad, los viajes de toda la vida, con 26.390 millones, y el de entrega, con 25.990 millones, están prácticamente empatados. Han conseguido levantar dos imperios idénticos bajo el mismo paraguas. Mientras tanto, el sector freight, el de transporte de mercancías, sigue siendo una porción diminuta y muy localizada de apenas 1.330 millones. Pero ojo, porque aunque movilidad y entrega generen casi las mismas reservas, cuando hablamos de rentabilidad la historia es completamente distinta. Movilidad es la auténtica joya de la corona, el motor absoluto, rozando los 2.030 millones de dólares en ingresos operativos. Entrega aporta unos sólidos y nada despreciables 961 millones. ¿Y el transporte de carga? Pues ahora mismo opera con una ligera pérdida de unos 30 millones. Queda clarísimo que, al menos de momento, llevar a gente o repartir hamburguesas un viernes por la noche deja muchísimo más oxígeno financiero que mover camiones pesados por la autopista. Y para terminar, pasamos al sexto punto, las perspectivas para el segundo trimestre de 2026. Una mirada al futuro. Mirando hacia adelante, las proyecciones nos dicen que no tienen ninguna intención de levantar el pie del acelerador. Se espera que las reservas brutas sigan escalando hasta un rango de entre 56.250 y 57.750 millones de dólares. El dato estrella aquí es sin duda el EBITDA ajustado, esa métrica que mide la rentabilidad en efectivo del núcleo del negocio y que se proyecta entre unos impresionantes 270 y 2.800 millones de dólares. La senda de crecimiento sostenible parece súper consolidada. Y todo este análisis nos deja con una enorme reflexión final sobre la mesa. Con las recientes declaraciones de la dirección enfatizando su apuesta por los vehículos autónomos y el uso agresivo de la inteligencia artificial para disparar la productividad, ¿serán estas tecnologías disruptivas la clave definitiva para duplicar los márgenes en el futuro? Si hoy ya estamos viendo unos niveles históricos de eficiencia con conductores y algoritmos actuales, pensar en dónde está el límite de la rentabilidad del mañana es sin duda el próximo gran misterio que todos estaremos observando